Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos sumergimos en un relato poderoso de la travesía de Israel por el desierto, una historia que resuena con la provisión divina y la victoria que solo Dios puede otorgar. Es un testimonio de fe, de lucha y de la inquebrantable fidelidad de nuestro Señor. Imaginemos por un momento a aquel pueblo, recién liberado de la esclavitud, caminando bajo el sol abrasador del desierto. Habían partido del desierto de Sin, dejando atrás un lugar de murmuración y prueba, pero el camino por delante no sería menos desafiante. Avanzaban por etapas, cada paso guiado por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, siguiendo la orden precisa del Señor. Era un viaje de obediencia, pero también de constante dependencia. Finalmente, acamparon en un lugar llamado Refidim, un nombre que, sin saberlo, pronto se grabaría en su memoria por una prueba crucial. Allí, en Refidim, la realidad del desierto golpeó con fuerza. No había agua para beber. La sed se convirtió en un tormento, una amenaza palpable para cada hombre, mujer y niño. La desesperación pronto se transformó en acusación. El pueblo, con sus gargantas secas y sus corazones agitados, se volvió contra Moisés, exigiendo: «Danos agua para beber». Su clamor era una mezcla de necesidad y reproche. Moisés, abrumado por la presión, les preguntó con dolor: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor con su incredulidad y su impaciencia?». Él entendía que su queja no era solo contra él, sino contra la guía divina. La protesta del pueblo por la sed era intensa, sus voces se alzaban en un coro de descontento. Olvidaban las maravillas que Dios ya había obrado en su favor. Llegaron a cuestionar la misma razón de su libertad. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. La memoria de la esclavitud parecía menos amarga que la sed presente. Moisés, sintiendo la ira y la desesperación del pueblo, temió ser apedreado. La multitud, en su angustia, podía volverse violenta contra su líder. En su desesperación, Moisés clamó al Señor, derramando su corazón en oración. Sabía que solo Dios podía intervenir y calmar la tormenta que se cernía sobre ellos. La respuesta de Dios fue inmediata y poderosa. Le instruyó a Moisés que pasara delante del pueblo, llevando consigo a algunos de los ancianos de Israel como testigos. La presencia de los líderes validaría el milagro venidero. Dios le recordó a Moisés que llevara el bastón con el que había golpeado las aguas del Nilo, transformándolas en sangre. Este bastón era un símbolo de la autoridad y el poder de Dios manifestado a través de su siervo. Luego, el Señor hizo una promesa asombrosa: «Yo estaré allí, delante de ti, sobre la roca en Horeb». La presencia misma de Dios se manifestaría en ese lugar desolado, un encuentro íntimo y milagroso. Moisés, obedeciendo la voz divina, golpeó la roca con su bastón. No fue su fuerza, sino la obediencia a la palabra de Dios lo que desató el poder. De la roca, en un instante asombroso, brotó un torrente de agua fresca y pura, un milagro que desafiaba toda lógica natural, una fuente de vida en medio de la aridez. El pueblo, asombrado y agradecido, corrió a beber. La sed que los había atormentado fue saciada y sus cuerpos y espíritus fueron renovados por la provisión divina. Aquel lugar, testigo de la incredulidad y la provisión, recibió dos nombres significativos. Fue llamado Masá, que significa provocación,
un recordatorio de cómo el pueblo había puesto a prueba la paciencia de Dios. También fue llamado Meribá, que significa querella o disputa. Ambos nombres inmortalizaron la actitud de los israelitas en ese momento crucial de su viaje. La razón de estos nombres era clara: la acusación y la provocación de los israelitas hacia Moisés y, en última instancia, hacia Dios mismo. Su falta de fe había sido evidente. Su cuestionamiento resonaba en el aire. ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? A pesar de todos los milagros, aún dudaban de la presencia y el cuidado de su Dios. Este episodio nos enseña que, incluso en medio de la provisión milagrosa, nuestra incredulidad puede dejar una marca, pero también nos muestra la paciencia y la gracia inagotable de Dios. Apenas habían saciado su sed y recuperado fuerzas cuando una nueva amenaza se cernió sobre ellos. Los amalecitas, un pueblo nómada y belicoso, atacaron a Israel en Refidim. Este ataque no fue un encuentro casual, fue un asalto cobarde y cruel, dirigido contra los más débiles y rezagados del campamento. Era una prueba más para la joven nación. Moisés, con sabiduría y discernimiento, instruyó a Josué, un joven líder prometedor, para que escogiera hombres y saliera a combatir contra los amalecitas. Era el primer gran desafío militar de Israel. Mientras Josué se preparaba para la batalla en el valle, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de un monte cercano. Desde allí tendrían una perspectiva clara de la contienda. Moisés no subió con armas, sino con el bastón de Dios en su mano. Este bastón, que había obrado milagros de liberación y provisión, ahora sería un estandarte de victoria. Y así comenzó la batalla. Mientras Josué y sus hombres luchaban valientemente en el valle, un misterio se desarrollaba en la cima del monte. Cuando Moisés mantenía sus brazos levantados, con el bastón de Dios en alto, Israel prevalecía en la batalla. Era una conexión directa entre la oración y la victoria. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y caían, la balanza se inclinaba. Entonces Amalec prevalecía y los israelitas comenzaban a retroceder. Aarón y Hur, observando esta dinámica crucial, comprendieron la importancia de la intercesión de Moisés. No dudaron en actuar. Tomaron una piedra para que Moisés se sentara, y luego, uno a cada lado, sostuvieron sus brazos. Su apoyo fue vital, un ejemplo de cómo la comunidad sostiene a sus líderes en la oración. Así, los brazos de Moisés se mantuvieron firmes y levantados hasta la puesta del sol. La intercesión ininterrumpida aseguró la victoria. Con los brazos de Moisés en alto, Josué y sus tropas lograron una victoria decisiva. Derrotaron a Amalec y a sus hombres a filo de espada, un triunfo completo y contundente. Después de la victoria, Dios dio una orden solemne a Moisés. Debía registrar el evento en un libro para que no fuera olvidado y declarar que borraría por completo el recuerdo de Amalec de debajo del cielo. En respuesta a la victoria y como un acto de adoración, Moisés edificó un altar. Lo llamó «El Señor es mi estandarte» o Jehová Nisí, reconociendo que la victoria no fue por fuerza humana, sino por la presencia y el poder de Dios. Dios declaró su guerra perpetua contra Amalec, una enemistad que se extendería por generaciones. Este pueblo había atacado a Israel sin provocación, mostrando una profunda hostilidad hacia el pueblo escogido de Dios. Amalec
se convirtió en un símbolo de todo aquello que se opone al plan de Dios y a su pueblo. Su derrota nos recuerda que el Señor lucha por nosotros. Hermanos, estas dos historias, el agua de la roca y la victoria sobre Amalek, están intrínsecamente ligadas. Ambas nos hablan de la provisión de Dios en medio de la necesidad y de su poder en medio de la batalla. En Refidim, el pueblo dudó de la presencia de Dios, pero Él respondió con un milagro de vida. A veces, nuestras propias sedes nos llevan a cuestionar, pero Dios siempre es fiel para proveer. La roca golpeada es un poderoso símbolo de Cristo, quien fue herido por nosotros para que de Él brotara el agua viva del Espíritu Santo. Él es nuestra fuente inagotable de vida. La batalla contra Amalek nos enseña que la victoria no es solo por la fuerza de nuestras manos, sino por la intercesión y la dependencia de Dios. Cuando nuestros brazos se cansan, necesitamos a nuestros Aarones y Jures. La oración constante, la intercesión perseverante, es el estandarte bajo el cual se ganan las batallas espirituales. No subestimemos el poder de levantar nuestras manos en oración. Dios es nuestro estandarte, nuestro Jehová Nisi. Él es quien nos da la victoria sobre nuestros enemigos, sean estos externos o internos, visibles o invisibles. Así como Moisés edificó un altar, nosotros también debemos recordar y celebrar las victorias que Dios nos da. Debemos proclamar su nombre y su poder en nuestras vidas. Que estas historias nos inspiren a confiar más plenamente en la provisión de Dios, incluso cuando la sed es intensa. Que nos impulsen a luchar con fe, sabiendo que la victoria final pertenece al Señor. Que nunca olvidemos que el Señor está realmente entre nosotros y que Él es nuestro estandarte en cada batalla. Amén.